Hola, ¿cómo están todos ustedes? Nuevamente transmitiendo a través de Dios Padre Celestial en Tras las Huellas de Jesús. El día de hoy no nos va a acompañar el Padre Manuel, tenía unos compromisos y bueno, pues me tocó venir a mí para platicarles un poco y seguir con este caminar, con este seguir a José en su... ¿Quién precede a San José? Porque es un santo silencioso y qué hombres hay detrás de él en la historia bíblica que nos puedan ayudar también en nuestro camino para alcanzar el ser los varones que Dios quiere que seamos. Y toca el turno de hablar de Isaac. Isaac, el hijo de Abraham, el que fue sacrificio, y por supuesto, y antes que nada, es la figura que tenemos antecedente a Jesús como sacrificio para el perdón de los pecados. Solo que aquí hay que enmarcar una diferencia muy grande, que Jesús era un Dios hecho hombre y Isaac era un hombre. Y eso lo llevó o provocó algunas situaciones de las cuales vamos a platicar el día de hoy. En primer lugar, hay que entender de quién era hijo. Ya hablamos de Abraham, el peregrino. Y bueno, y si lo trasladamos un poco a nuestra vida, a una época más contemporánea, pues estamos hablando que él es hijo de una figura pública, en primer lugar, de una figura que generalmente era reconocida, bueno, no generalmente, era muy reconocido, ya que era el jefe de la tribu, el jefe de todos los hebreos, y están detrás de él y lo admiran y lo siguen, y es un padre peregrino, o sea, un padre ausente. ¿Cuántos de nosotros hemos vivido en esta situación en que pues, nuestro padre, bueno, pues es luz en la calle? Aquí en México solemos decir candil de la calle, porque todos lo reconocen, lo admiran, tiene una figura pública, pero es ausente en casa. Y esto lleva a Isaac a una situación de falta o de ausencia o de abandono de un padre no intencional, como siempre solemos decirlo, cuando un padre hiere no es intencional, no es por falta de amor, sino por ignorancia. Y en este caso, bueno, siendo la figura que era Abraham, pues Isaac se ve relegado, entre comillas. ¿Y qué pasa con un hombre cuando se ve relegado o que no encuentra una figura paterna? Pues va a buscar otra. Va a buscar otra. A veces se tiene pues el buen camino o se nos presenta esa figura paterna que podemos seguir y bueno, son grandes resultados. Pero otras veces el hombre tiende a refugiarse o con gurús, que podemos decir esta palabra, ¿qué me refiero con gurús? Pues con ideologías en las cuales el hombre adopta para sentirse seguro o empieza también a seguir a personas o a figuras paternas pues que no tienen los valores y para llevarte a convertir en ese hombre que necesitas ser. Hablando de estas ideologías, ¿cuáles puede haber? Pues hay muchas. Y podemos poner de ejemplo cuando un hombre sigue, un ejemplo muy sencillo, un equipo de fútbol que se aferra a una camiseta, por ejemplo, pero también te puedes aferrar, por ejemplo, a figuras de autoridad o a grupos, por ejemplo, al ejército, a la policía, pero también mucho ojo con esto, incluso la religiosidad puede ser una forma de tratar de sentir seguridad en mí mismo. ¿Por qué? Porque me hizo falta la figura paterna. El problema con esto, o que una persona que ha tenido la ausencia de padre, es que se vuelve muy rígido con respecto a las reglas. Es por eso que usaré la palabra gurú, porque toma estas reglas del grupo que sea, del grupo en el que se haya adaptado, en el que se haya integrado, y entonces empieza a seguir esas reglas al pie de la letra y no permite pues que su familia, ahora su familia, sus hijos, su esposa, se salgan de esas reglas. Y eso puede causar otras situaciones de dolor o de injusticia hacia los hijos porque hace falta la misericordia. Aquí es donde tenemos que hablar de Dios. Dios es un hombre justo, si es cierto, que no deja pasar y de alguna forma a todos nos da lo que merecemos, pero siempre lo hace con misericordia.
y nosotros los hombres se nos olvida esa parte, que tenemos que ser justos, seguir las reglas, pero ser también misericordiosos con los nuestros, con nuestros hijos y con nuestras personas cercanas, más allá de solo impartir la justicia como tal. Entonces tenemos a Isaac, esta figura importante en una historia, este hombre con un padre ausente que necesita una figura de autoridad, que necesita tener un punto de seguridad para sentirse hombre, sentirse fuerte, sentirse seguro, pero la única forma que tiene es a través de los grupos y muchas veces tomamos la mala decisión de seguir grupos que no nos convienen y puede ser una de seguir un grupo y hacer por ejemplo una pandilla, o puede ser un grupo a lo mejor que también es una pandilla, por ejemplo de gente, si tengo el poder adquisitivo y entonces con ese dinero, con ese poder sobrepaso a los demás. Aquí lo que tengo que hacer como varón para ser como José, que es a quien estamos siguiendo, que es el hombre justo, el justo José, precisamente era justo y era misericordioso. Y vuelvo al mismo punto que había manejado en uno de los primeros programas que vimos, que les comentaba, cuando se refieren a que José iba a dejar a María en secreto, era muy diferente a lo que entendemos ahorita. Dejarla en secreto en la época de José significaba aceptar al hijo y no casarse con ella. O sea, ¿para qué? Para evitar que María fuera lapidada. Si José hubiera negado a Jesús como su hijo, María hubiera sido lapidada. Entonces, bueno, él en su humanidad decide dejarla en secreto, que era decir, si es mi hijo, pero no me voy a casar por ella, argumentando cualquier tipo de situación que se hubiera dado. Después viene el ángel que le habla en sueños, por supuesto, y en sueños le dicen, no, sí, acéptala, si es, esto es un milagro, tú no te preocupes, y él cree, y entonces pues ya se forma esta familia. Pero para llegar a ese tipo de justicia tenemos que entender también nuestro origen. Y si yo tengo un origen con una ausencia de figura paterna, es muy importante encontrarla. ¿Y en quién la podemos encontrar? Bueno, pues tenemos dos ejemplos enormes. Uno es San José, por supuesto. El otro es el mismo Padre Dios, que nos enseña a ser padres misericordiosos y padres justos. Y por otra parte, siempre habrá en nuestra comunidad quien nos apoye, y me refiero a apoyar, quien nos acompañe, nos esté acompañando en este caminar que es de todos los días, aprender, reconocer errores, levantarse, y cuántos errores no hemos dejado y cuántas heridas no hemos dejado en nuestros hijos por no saber y por no comprender lo que viví en el pasado. Cuando un hombre se refugia en sus reglas, esto es muy importante, cuando me refugio en mis propias reglas, en mis propias idiosincrasias, podremos decir, el hombre se margina a sí mismo. En otro contexto podemos decir que se autosabotea, se está marginando y se incapacita para amar a los demás. ¿Por qué? Porque sus propias reglas no le permiten amar. Me gustaría traer a la memoria un personaje de Los Miserables, esta novela fantástica. Si tienen oportunidad, léanla. Y yo sé que hay unas películas, unas bastante buenas, pero siempre va a ser mejor la novela, la lectura. El personaje que está persiguiendo todo el tiempo al personaje principal, que es un policía precisamente francés, estaba encerrado en sus propias reglas. No podía soportar el no seguir sus reglas, que al final de la novela él se suicida. Disculpen que los esté espoleando, pero en la escena final o en el capítulo final, cuando él se da cuenta que realmente había sido injusto y que había encarcelado al personaje principal por haber robado un pan y que era injusto todo lo que lo había perseguido,
lo deja libre, pero al mismo tiempo él mismo no puede liberarse y es cuando decide tomar la salida fácil. Cuando yo no me libero de mis propias reglas, cuando mis propias reglas me están esclavizando, tengo que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque aquí yo soy el que me estoy negando a la bendición que Dios me da como padre, a esa autoridad que Dios me da como padre, porque mis propias reglas me impiden ver al cielo y ver lo que Él me está pidiendo que haga en mi familia, con mis hijos, con mi esposa. José era un hombre de silencio, de meditación. Era un hombre que en sueños hablaba con Dios. Nosotros a lo mejor no tenemos ese don, probablemente el Dios nos habla de una manera distinta, pero hay que estar atentos a cómo nos está hablando. Y tal vez algunas reglas que tenemos en casa, algunas reglas que me impongo yo mismo, me están impidiendo acercarme a ellos. Y aquí, bueno, puedo traer el caso de varios asesorados que tengo, y que es normal entre los hombres trabajar excesivamente. Se entiende perfectamente la necesidad económica que hay en nuestro país, claro que sí, pero cuando trabajas más de 10 horas, cuando trabajas hasta 12 horas al día, también estás dejando de ser parte de tu casa. Mucho cuidado, que el trabajo y la responsabilidad no sean una piedra en el camino para perder a tu familia. Escucha a tus hijos, escucha a tu esposa, y así como José estuvo y escuchó la voz de Dios y siguió adelante para proteger a su familia y amarla y bendecirla, así nosotros también sigamos los pasos de José para amar y bendecir nuestro hogar. Bueno, pues muchas gracias por el día de hoy. Incluso hoy no estoy en el templo, estoy transmitiendo desde su casa. Me di este pequeño lujo, por así decirlo, para transmitir el día de hoy. Pero la semana que viene los esperemos poder transmitir igualmente allá en el templo y con el Padre. Voy a platicar con él en la semana para ponernos de acuerdo. Y muchas gracias por seguirnos, muchas gracias por sus comentarios. Como les digo, compartan, denle manita arriba, por supuesto, eso lo necesitamos. Inviten a otros a escuchar estos comentarios, síganos en nuestras redes sociales y por supuesto a quien lo necesite estoy a su servicio. Están mis teléfonos ahí en la publicación para una asesoría, para un acompañamiento familiar cuando sea necesario, médico exclusivamente a varones y matrimonios en pareja. Mi esposa es la que se dedica a las mujeres, pero estamos a sus órdenes. Y por supuesto sigo y me mantengo en pie. Yo sé lo que la pandemia a todos nos ha pegado, entonces sigo con el descuento, haciendo un precio especial para ustedes varones si quieren seguir un proceso de sanación de heridas emocionales, si quieren hacer un proceso de cambio de hábitos, cualquiera de los dos, con mucho gusto lo platicamos y por supuesto yo les ofrezco este precio especial. Bueno, nuevamente muchas gracias por seguirnos y vamos tras las huellas de José. Hasta la próxima.